Buenas noches a todos y buenas tardes. También hoy empezamos un nuevo webinar de la Aminogram Academy con el tema de la bioimpedancia y su uso con adulto mayor. Tendremos la presencia del doctor José de León, que es de nuestro equipo, biólogo en medicina deportiva, maestría en nutrición y doctorado en investigación clínica. Y también tenemos un invitado especial, el doctor Felipe Marulanda, médico internista y geriatra, magíster en educación y desarrollo humano, investigación en geriatría, bioimpedancia, sarcopenia y desnutrición. También tenemos la presencia del doctor Carlos y del doctor Gildardo. Así que vamos a empezar, como siempre, como una primera parte dictado por el doctor José de León, que demora alrededor de 20 minutos. Luego hablará el doctor Felipe Marandula, igual 20 minutos, y guardaremos 20 minutos al final para las preguntas-respuestas. Así que bienvenido a todo el mundo y dejo la palabra al doctor José de León. Gracias, Cedric. Muchas gracias a nuestros invitados también, al doctor Felipe Marulanda, por estar aquí acompañándonos. José, no se está escuchando bien el sonido. Ahora nada. No te escuchamos. Todavía no se escucha. Hay que enmudecer a los otros participantes. A ver. Bueno, seguro que en unos segundos vamos a Lorena escuchar al tiene doctor el micrófono abierto. José. Buenas tardes. ¿Cámara? ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Bien, parece que este micrófono no funcionó, vamos a usar. Bien, agradezco mucho la invitación, gracias Cedric, gracias al doctor Felipe Marulanda por acompañarnos el día de hoy y agradezco a todos aquellos que nos siguen en Aminogram Academic, en todas estas transmisiones que hemos hecho este año con la intención de llevar hasta ustedes educación de primer nivel. Como bien decía Cedric, el invitado de hoy, nuestro invitado doctor Felipe Marulanda, es una persona que es experta en el tema de bioimpedancia y adulto mayor. El doctor Felipe, como bien decía, es médico internista geriatra. Les voy a compartir un poco mi pantalla, solo para ver el semblante del doctor. Vamos a ver. Perfecto. Aquí se ve mi pantalla, Cedric. Sí. Ok, perfecto. Les decía, el doctor Felipe Marulanda es médico internista y geriatra, como bien mencionabas, es magíster en educación y desarrollo humano. Él formó parte del grupo de directores de posgrado de medicina interna de la Universidad de Caldas, es profesor titular de la misma universidad y actualmente sus temas de investigación versan en la bioimpedancia eléctrica, la sarcopenia y desnutrición, así como los temas que tienen que ver evidentemente en geriatría y gerontología. Agradezco mucho la presencia del doctor Felipe, en realidad es un gusto para nosotros poderlo tener aquí. Una de las intenciones de tener este webinar es abordar un grupo, digamos, esta población especial que representa el adulto mayor. Como muchos saben, esta condición o esta población en particular es una población que requiere cada vez y demanda más atención especializada. En el caso del estudio de la composición corporal, hemos estado nosotros haciendo algunas investigaciones en este campo y el doctor Felipe nos comentará cuál ha sido su experiencia en este campo.
Ahora bien, me gustaría compartirles una parte de los contenidos que tenemos en nuestra plataforma de AminoGran Academic. Antes, Cedric, voy a compartir audio de nuevo. Sí, Creo que no lo compartí para escuchar esta breve introducción al tema sobre la vejez. Este tema, les decía yo, es parte de nuestros contenidos que tendremos en AminoGran Academy con respecto al estudio de poblaciones especiales. Por favor, me dice si el audio se escucha correctamente. Voy a dejar correr la grabación. Seguimos entonces con esta revisión de cuándo y por qué envejecemos. En realidad, esta es una pregunta muy importante, dado que muchas veces nosotros estamos supeditados de alguna manera a, este envejecimiento prematuro en algunas ocasiones, y decimos que no siempre la edad biológica corresponde a la edad cronológica. Sin embargo, pues resulta muy importante conocer estos aspectos del envejecimiento y entenderlo como un proceso que ocurre a nivel celular y de que de alguna manera se extiende a los tejidos. Vamos a revisarlos desde tres puntos interesantes. Uno de ellos será aquellas que son las alteraciones al genoma, como ustedes observan en un primer apartado, daños que pueden ser generados directamente al ADN. Otro a partir de alteraciones directamente a nivel celular, y finalmente aquellas que pueden ser consideradas como alteraciones al mismo organismo. En el caso del daño al epigenoma, sabemos que existen modificaciones en las metilaciones del ADN, lo cual puede ser generada por un cambio en el ambiente, es decir, nuestro ADN responde de una manera muy importante al ambiente. Ya lo explicaba alguno de nuestros ponentes en módulos pasados, que hasta el 70% de la respuesta genética puede ser generada en respuesta al medio ambiente, y bueno, sabemos que a partir de aquí se generan cambios para apagar o encender ciertos genes, por lo cuales se determinan activar ciertas funciones. En el caso del daño primario, es una cuestión circunstancial, y esta alteración pues ejerce un papel importante en aquellos primeros daños que ocurren a nivel de nuestro ADN. Sabemos también que pueden ocurrir alguna inestabilidad genómica, y esta puede ser por daño al ADN a partir de mutaciones o algunas pérdidas cromosómicas incluso. Se sabe que nuestro ADN pues tiene miles de agresiones cada día, como bien lo sabemos, y de alguna manera nuestro cuerpo también va perdiendo con el paso del tiempo la capacidad para regenerarse a estos daños, y van siendo acumulativos. Al final de cuentas, estas mutaciones pues va reduciendo la capacidad que tiene el mismo cuerpo de generar nuevas proteínas. El daño en los telómeros, por decirlo de alguna manera, sabemos que esto de alguna manera puede llegar a generar daños celulares importantes, porque los telómeros se van acortando en cada división celular en el paso del tiempo, y llega un momento en que la célula pues ya no puede dividirlo más, y el telómero se va cortando de alguna manera. Sabemos que el telómero de alguna manera forma como la protección en un cordón, por ejemplo en un tenis. Si nosotros hiciéramos este símil y este telómero fuera acortado cada vez más hasta desaparecer, pues la hebra tiene más dificultades entonces para mantenerse unida. En el caso del ADN, pues se llega a vulnerar de alguna manera y va degradándose a la medida que el telómero también se degrada. Esto, por cierto, se ve cada vez más, por ejemplo, con el envejecimiento. Sabemos que hay un acortamiento de los telómeros y empiezan a aparecer, por ejemplo, arrugas en la piel, en el tejido tegumentario particularmente. Esta pérdida de equilibrio proteico pues se ve afectada por el anterior proceso, todavía en este daño primario, es decir, al haber una inestabilidad genómica, también hay un descenso en el equilibrio, la homeostasis en la producción de proteínas, por lo cual cada vez hay menos renovación de proteínas, y esto pues llega a generar una disfunción clara
en la tasa de reproducción celular, por ejemplo, de los órganos y sistemas, y también en la funcionalidad de esas mismas proteínas, que sabemos que no solamente actúan como moléculas eh, transmisoras de señales, sino también como propias moléculas formadoras de tejido, que nuestro cuerpo está formado por tejido finalmente. Ahora, si lo vemos desde un daño secundario, es decir, a partir ahora de una afección directamente a nivel celular, se sabe que hay una respuesta eh, en cascada a partir del daño del material genético, y de alguna manera este daño pues llega a ser crónico y se vuelve de un impacto negativo al cuerpo. Eh, Hay una teoría sobre la muerte celular programada. Se dice que ya hay una muerte celular programada en nuestro cuerpo. Realmente esto tiene que ver un poco con la pérdida de la homeostasis en la producción de proteínas de nuestro cuerpo. Y aunque se ha incrementado la expectativa de vida, sabemos que esto continúa, que hay una pérdida en la capacidad de división celular, y de alguna manera esto va haciendo que se enezcan o haya una muerte celular ya programada de nuestras células. A nivel de nuestra alimentación, pues sabemos que según la calidad de nuestra alimentación también podemos activar ciertas rutas metabólicas, y de alguna manera esto puede ir impactando de forma negativa a nuestro metabolismo, por ejemplo, como cuando aparece la pérdida de la sensibilidad a la insulina. De alguna manera esto, como se sabe, detona otras rutas en el metabolismo que también empiezan a activarse, y entonces ciertos mecanismos metabólicos empiezan a activarse producto de este desequilibrio a partir de la ingesta propia de alimentos y la incapacidad que tiene el cuerpo para responder ante o de amortiguar, digamos, a esta alta impacto que podría tener una mala nutrición, por decirlo de alguna manera. A nivel mitocondrial, pues también sabemos que hay una disfunción. Esta disfunción mitocondrial pues es muy importante porque, como se sabe, es la principal central energética de nuestro cuerpo, y de alguna manera perder esta capacidad de regeneración mitocondrial o de división mitocondrial o de falta de actividad de la misma mitocondria, en su alteración pues, genera acumulación de grandes radicales libres, como son las especies reactivas de oxígeno, que de alguna manera van a causar daño y oxidación al material genético o al ADN. Entonces ocurre así también, se dice, algunos daños de tercer grado, en donde el propio cuerpo empieza a trabajar de una forma autoinmune incluso, y empieza a activar ciertas reacciones que combaten al mismo cuerpo. Por ejemplo, en el caso del agotamiento de las células madres, cuando son destruidas estas, de alguna manera sabemos que se pierde la capacidad de renovar más tejidos en todo el cuerpo, la capacidad de recuperarse de algunas lesiones es mucho menor, y de alguna manera pues se pierde también la estabilidad de oxígeno a nivel celular. Y es entonces cuando nosotros hablamos de que a nivel celular puede haber una alteración en la señalización e incluso en la intercomunicación celular. Hay algunos errores de codificación, incluso se observan, y esto de alguna manera pues también tiene que ver con las miles de reacciones bioquímicas que existen en todo nuestro cuerpo, y que impide que haya una buena transducción de señales a nivel celular, por lo cual estas señales, al verse bloqueadas, al perderse esta intercomunicación, pues generan un daño general al organismo, de manera que sistémicamente nosotros estamos hablando ya de una pérdida de procesos anabólicos o de regeneración celular, y empieza a haber un incremento en la tasa o en el recambio de degeneración celular. Digamos, aparece un proceso incrementado de catabolismo finalmente. Bueno, este sería un apartado a partir de los cuales nosotros podríamos entender de forma general el proceso en el envejecimiento a partir del reloj biológico.
Veamos ahora este mismo esquema didáctico, como bien explicaba, visto a partir del tiempo, es decir, cómo es que cambia este proceso en el tiempo mismo. Sabemos que el envejecimiento no ocurre de la noche a la mañana, es decir, el envejecimiento ocurre desde que nacemos, pero en realidad a partir de los 18 años sabemos que hay una pérdida, por ejemplo, incrementada en la capacidad de producción de colágeno y elastina. De alguna manera nuestra piel se vuelve más flácida, se rasga con facilidad y nosotros empezamos a observar el primer rasgo del envejecimiento en nuestra piel inmediata a partir de los 18 años. Sabemos que aunque alcanzamos una madurez de masa celular a partir de los 18 a los 20 años, es nuestra mayor consolidación de masa celular, empieza también a haber un descenso en el metabolismo, particularmente en esta edad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay un descenso ya en el metabolismo, hay una reducción de algún nivel hormonal, incluso pues, hay alguna acumulación de grasa que empieza a aparecer a tempranas edades. Incluso se sabe que también el número de neuronas empieza a descender. Ya hasta este momento se alcanzó la máxima masa encefálica y algunas conexiones celulares o neuronales empiezan a eliminarse también por el descenso en la masa del nivel de neuronas. Por otro lado, se sabe que a partir de este momento, de forma natural, se desciende si no se ha dado buen mantenimiento al aparato cardiorrespiratorio, empieza a disminuir nuestra capacidad aeróbica, se dice que hasta un ritmo de 10% cada 10 años, es en este momento de los 25 años. En el caso de la mujer, por ejemplo, que también si no hubo una buena consolidación de masa muscular, empieza a descender. En el caso del varón, pues no es algo contrario, también hay una reducción, por ejemplo, en la capacidad pulmonar. Se dice que se disminuye 1% la capacidad a partir de esta edad y se debe de alguna manera a la debilidad de los músculos respiratorios, incluso al descenso en el número de los alvéolos. Aparecen también arrugas, lo que hablamos acerca de los telómeros, el acortamiento de los telómeros se empieza a observar muy fuertemente aquí, especialmente en las líneas de la cara, a partir de las líneas de los ojos. Hay una reducción en el filtrado glomerular o en la capacidad que tiene el cuerpo para filtrar el agua. De alguna manera se ve y se observa a partir de la concentración de la orina, por ejemplo. Mayor concentración de nitrógeno, puede que aparezca un balance nitrogenado ahí de forma natural negativo sin llegar a haber alguna enfermedad asociada. También de alguna manera se desciende la forma de la producción de testosterona. Se dice que a partir de ese momento en el caso del varón se desciende hasta 1% anual. Hay una reducción incluso de la disminución de la masa muscular. Ya en este momento hablamos que si no se alcanzó un pico de masa muscular empieza a descender, aunque si mantenemos actividad física pudiéramos mantener todavía esta masa celular activa, pero pensaríamos que se desciende de un 10 al 15% en toda nuestra vida adulta. Se va reduciendo a partir de esta edad. A los 35 años hay una ligera pérdida de la capacidad auditiva, también la masa ósea empieza a incrementarse, una reabsorción ósea. Si decíamos hace un momento, si la actividad física no está presente, esta reabsorción ósea empieza a incrementarse, más aún en las mujeres cuando aparecen ya etapas tempranas de climaterio, dado que se desciende la fertilidad en el caso de la mujer por la pérdida de la calidad y el número, por ejemplo, de óvulos. En el caso de hombre también puede que baje un poco el nivel de fertilidad, pero particularmente en la mujer empieza a haber cambios hormonales importantes que hace que se incremente más la reabsorción ósea en comparación con el hombre, por ejemplo. A los 40 años hablamos que
pues bueno, ya hay una mayor pérdida de memoria. En el caso de esta edad, ya llegando a los 40 años, hay una pérdida de cierta masa encefálica a partir del número de neuronas que perdemos diariamente. También se pierde de alguna manera la vista, hay una rigidez en la en la formación de la lente de nuestros ojos y pues se reduce de alguna manera la visibilidad. Las encías también se empiezan a ver afectadas, hay un desgaste mayor del esmalte y hay una pérdida incluso de la salud bucal. Si no se llegara a cuidar, aparecen un mayor número de bacterias que pudieran incrementar la pérdida de cierta salud dentaria. En el caso de la estatura, sabemos que empieza a haber una compresión vertebral. Esta compresión vertebral hace que se pierda cierta estatura. Se piensa que puede perderse entre 2.5 y 7.5 centímetros de altura a partir de esta edad, cada año, no solamente en esta edad, sino cada año. Como decíamos, hay una marcada presencia ya de arrugas de alguna manera, hay una cierta intolerancia a los cambios de temperatura porque hay una pérdida de la masa grasa debajo de la piel subcutánea. Esto debido a un cambio entre la pérdida de masa magra y el incremento de la masa grasa. Se sabe también que las arterias se vuelven un poco más rígidas y que aumenta un poco ya la tensión arterial de forma natural. Y que se disminuye la capacidad de llenado del corazón por la rigidez y la pérdida de las células musculares del corazón. Y bueno, a partir de los 50 años se sabe que hay una pérdida también en la capacidad de saborear y de oler alimentos, en la capacidad de salivación, incluso de lubricación. A nivel de los ojos, por ejemplo, se ve una resequedad más presente. Cuesta un poco más de trabajo escuchar ciertos sonidos agudos o ciertos tonos agudos. Se disminuye más todavía la capacidad de filtrado glomerular. Como ya decíamos, hay menos unidades en la nefrona a partir de los riñones. También sabemos que la presencia de la menopausia como tal empieza a generar cambios hormonales importantes en la mujer. Va habiendo una mayor vulnerabilidad cardíaca de alguna manera. Hay también una pérdida de la masa ósea, como bien decíamos, y más riesgos de fracturas posiblemente, particularmente con la reducción de la masa ósea en la cabeza del fémur, y que es muy común que llegue a, a ser vulnerable después de una caída con esta pérdida de masa ósea acelerada. Pues en el caso del varón aumenta también el tamaño de la próstata. Se sabe que al reducirse la actividad sexual, de alguna manera puede incrementar a que se incremente el tamaño de la próstata, el tamaño de una avellana, el tamaño de una mandarina, por ejemplo, lo cual puede generar problemas en subsiguientes edades. Hay también un incremento en el nivel de glucosa en ayuno. Se dice que entre 6 y 14 miligramos por decilitro cada década. A los 55 años ya hay una reducción del 10 a 25% en los hombres de testosterona, lo cual puede generar incluso algunos problemas de erecciones y también algunos riesgos de impotencia. Por ejemplo, el hombre aquí llega a ganar el máximo peso, se dice, y después empieza a reducir peso. Se piensa que esta es la edad en que el hombre gana más peso. A los 60 años hay un número que desciende drásticamente de células en la médula ósea, y aunque se piensa que no afecta la fuerza, sí pudiera afectar un poco la capacidad cognitiva y de destrezas manuales, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad ojo-mano para coordinar ciertas actividades. También sabemos que hay una reducción en la lente, se hace más densa y deja pasar menos luz a nivel del ojo, lo cual hace que se vea menos cantidad de luz en una persona de 60 años y necesita
pues 3 veces más luz para poder verlo que una persona de 20 años, por ejemplo. Hay una reducción en la peristalsis intestinal, esto hace que se aplanen más el enterocito, es decir, es producto de que hay un aplanamiento en el enterocito, lo cual hace que las vellosidades tengan menos peristalsis y bueno, esto puede afectar de alguna manera la absorción de ciertos nutrientes a nivel intestinal. A los 65 años sabemos que hay una pérdida auditiva gradual, que hay un riesgo también para padecer cataratas, pérdidas dentarias, aumentos de riesgos de enfermedades cardiovasculares, que es una de las enfermedades número 1 de mortalidad o de morbimortalidad en el adulto mayor. Se reduce, claro, la capacidad hematopoyética de producir nuevas células, por lo cual se reduce el hematocrito, se reduce el nivel de hierro, por ejemplo, y por consiguiente el nivel de oxigenación en un adulto mayor llegaría a ser menor. La presencia de la incontinencia, como sabemos, también está presente por esta pérdida de la fuerza del piso pélvico y también por los tejidos, la debilidad de los tejidos de la uretra. La mujer se dice aquí que gana su mayor peso hasta los 65 años y a partir de aquí pareciera que empieza a perderlo. Entonces esperaríamos que una mujer mayor a 65 años tal vez empezara a perder algo de peso y algo de líquidos. Esto es como una condición, digamos, natural. A los 70 años ya se sabe que hay un cambio en la lente de enfoque de un adulto mayor, no distingue muy bien los colores, pierde brillo y es más difícil ver contrastes o profundidades, por ejemplo. Se reduce también la capacidad cognitiva, como bien decíamos, y es más difícil realizar algunas tareas, hay una baja en la pérdida. Hay una baja, perdón, en el vocabulario y hay una pérdida de la memoria a corto plazo, como bien sabemos. Hay unas enfermedades que se empiezan a presentar más aquí, como son el Alzheimer y el Parkinson. Se vuelve más vulnerable esta población a este tipo de enfermedades neurológicas. Hay menor capacidad pulmonar. Es importante conocer que un hombre de 70 años inhala medio litro de aire en una bocanada de lo que inhalaba a los 30 años, por ejemplo, nos muestra aquí, ¿no? Entonces la mitad, su capacidad ventilatoria es menor, sus músculos respiratorios están pues más debilitados, se reduce la capacidad vital, la fuerza expiratoria a un segundo se disminuye y eso pues podría perjudicar mucho a esta salud cardiopulmonar porque puede haber algunos incrementos en la hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Aparece también la incontinencia urinaria, como bien decíamos, una persona de 70 años tiene la mitad de la capacidad de una persona de 30 años, entonces no pueden aguantarse y tienen menor retención al final de cuentas. El hígado reduce su tamaño y esto es importante porque de alguna manera pierde su capacidad para procesar fármacos, como bien decíamos, y el efecto de esto se vuelve pues más duradero todavía, tienen menor capacidad de amortiguamiento. Finalmente, a los 75 años observamos que la pérdida de la visión periférica es mucho mayor. Se pierde de un 20, entre 20 grados y 30 grados de la visión periférica, es decir, no pueden ver más hacia los costados, su visión se vuelve más central y es muy difícil enfocar y no observan a su alrededor muchas cosas. Cerca del 30% de las personas se dice mayores de 75 años tienen caries de raíz o tienen problemas ya dentarios más importantes, tienen que cambiar casi todas sus piezas dentarias por que pueden ser dañados muchas de sus piezas dentarias. Los riñones filtran la mitad de la sangre, decíamos, que, que los de una persona de 30 años, por ejemplo, ¿no? Comparado con otras edades. Obviamente su capacidad se ve reducida. Hay mayor proporción de grasa muscular, como decíamos, hay un intercambio de la masa magra por la masa grasa. Esto de alguna manera hace
que cambie un poco la conformación corporal e incluso haya una deformación en la postura de algunos adultos mayores, dado el incremento de la grasa visceral y la pérdida de masa muscular que lo sostiene, llegan a perder mucho su postura. Y bueno, finalmente pensando que aunque nuestra expectativa de vida en nuestro país es, en México por ejemplo y algunos países de Latinoamérica es de 75 años, en algunos países de Europa llega a ser hasta de 80 años, países tan longevos o de poblaciones tan longevas como España, por ejemplo, que tiene poblaciones muy longevas. Se piensa que a esta edad ya muchos tienen una pérdida de la audición, tienen una dificultad para observar y percibir profundidad y sombras. Y bueno, una cosa importantísima es que saber que aunque una parte de nuestros tejidos y órganos no dejan de crecer, las orejas y la nariz, esas nunca dejan de crecer. Se dice que las orejas crecen a un ritmo de 0.22 milímetros por año, lo que llegaría a darnos hasta un incremento de 1 centímetro en los 50 años. Muy bien. Hasta aquí les comparto un poco este contenido que está dentro de nuestra plataforma de AminoGran Academy, que tiene que ver con el tratamiento de poblaciones especiales. Un aspecto importantísimo que quiero comentar es que esto tiene que ver con la biología de la vejez. Finalmente, como bien mencionaban por aquí, escucho algunos comentarios, sí tiene que ver con un proceso multifactorial. Evidentemente, la calidad de vida de un adulto mayor depende mucho de factores que tienen que ver con mantener un estilo de vida saludable. Y precisamente para eso estamos invitando al doctor Fernando. No sé si se encuentra por ahí. No. Doctor Felipe. Felipe. Perdón. Felipe Marulanda. Felipe, tenemos por aquí al doctor Felipe y queremos que nos platique algo de su experiencia, doctor Felipe, sobre lo que ha trabajado en esta área de composición corporal con adulto mayor. No sé si me escucha, doctor Felipe. Claro, perfectamente. Muchas gracias, doctor Pérez de León. Al doctor Carlos también por haberme extendido la invitación. Quiero satisfacer pues el interés que ustedes tienen pues en oír un poco mi experiencia, ¿sí? Vamos a mirar entonces aquí un poco una pequeña presentación. Obviamente no tiene la pretensión de una conferencia, simplemente una guía pues para irles contando a ustedes cómo es esperen un segundo, por favor. Listo, sí. Aquí, entonces, básicamente, yo soy internista geriatra, trabajo pues con un grupo. Obviamente aquí en la Universidad de Caldas somos toderos, nos toca hacer investigación, extensión y educación, por supuesto. Fuera de eso, direcciones a veces de posgrados, pero aún así tenemos una experiencia muy válida, un grupo de investigación interesante en el área de bioimpedancia, sarcopenia y desnutrición. También he trabajado con el grupo de geriatría y gerontología y les digo que la experiencia ha sido realmente muy positiva, dado que entre los médicos clínicos y los investigadores puros hemos hecho una asociación, una alianza muy interesante, por ejemplo, con la doctora Clara González, hermana del doctor Carlos, que es doctora precisamente en nutrición y tiene también una formación muy importante en bioimpedancia eléctrica. Ella es pues la más experta en el área, en ese tema, en el grupo nuestro, pero al mismo tiempo hemos trabajado con todos los subespecialistas del área de medicina interna del posgrado que yo he venido dirigiendo y con los residentes que tienen pues por requisito obviamente en su formación para su grado, para optar a su grado, pues necesitan hacer un trabajo de investigación. Entonces, en este sentido ha sido, como digo, muy exitosa y productiva esta experiencia y hemos tenido, entonces eso nos ha propiciado un amplio espectro de oportunidades investigativas en las cuales venimos incursionando, como es, por ejemplo, sarcopenia y caquexia en EPOC. Tenemos una investigación, unas publicaciones recientes en ese sentido. Estamos incursionando ahora con oncología, estamos trabajando con un centro de oncología y con unos oncólogos, radiólogos. Estamos trabajando también en sarcopenia y haciendo un seguimiento
de pacientes de tipos de cáncer más prevalentes. Estamos trabajando en neurología clínica en pacientes con ACV, también estamos iniciando un comparativo de masa muscular y de desempeño físico en pacientes y después, o sea, una evaluación inicial y un seguimiento posterior a 3 meses a ver qué pasa. Y de la misma manera con nefrología acabamos de hacer una publicación interesante también con el nefrólogo, uno de nuestros subespecialistas, tratando de establecer también la composición corporal y el comportamiento de estos pacientes desde el punto de vista nutricional. Igualmente, pues para nosotros ha sido de gran valía en la clínica y en toda digamos, la evaluación multidimensional que hacemos en geriatría y en medicina interna en los pacientes de más de 60 o 65 años, evaluar siempre la composición corporal de cara a establecer no solamente el estado nutricional, sino también pues si ya hay condiciones especiales como sarcopenia, fragilidad, sarcopenia, caquexia o fragilidad. De esta manera sabemos que tienen un gran impacto clínico tanto en la morbilidad como en la declinación funcional, el riesgo de discapacidad, de muerte, y también en lo que tiene que ver, que nos es de mucho interés, es la relación o el riesgo que tienen estos pacientes con sarcopenia de hacer complicaciones en terapias especiales, como es la terapia oncológica, por ejemplo, o en pacientes renales también para el pronóstico, tratamiento de pacientes dializados y no dializados en enfermedad renal terminal. Entonces, estos, digamos que actos colaborativos con docencia, extensión e investigación han sido pues tal vez lo más importante y para ello nos hemos servido evidentemente de un instrumento pues que es la bioimpedancia, que es un instrumento de uso clínico, está al alcance pues de muchos centros de atención clínica, por supuesto, cuando no siendo pues la prueba de oro evidentemente, pero que da una bastante buena aproximación. El contexto entonces en el que nos hemos movido en los últimos años tiene que ver con unos hechos o unos hallazgos que han venido cambiando el panorama clínico de los pacientes de la tercera edad. Así, como ustedes bien saben, antes sabíamos que el anciano simplemente se postraba y no sabíamos por qué. En últimos años ha devenido la investigación estableciendo que estos pacientes que empiezan con declinación funcional o que mueren, también lo que decíamos que murió de repente, simplemente tenían de fondo una fragilidad que en términos más, digamos, más orgánicos podría definirse como una sarcopenia por los criterios de Lindgren-Fried o como una disminución o acúmulo de limitaciones homeostáticas y funcionales si lo acogemos, digamos, por los criterios de Rockwood. De manera que lo que se ha venido estableciendo en los últimos años es que el índice de masa corporal menor de 25, por ejemplo, en pacientes geriátricos, ya lo consideramos un factor de riesgo de morbilidad y de mortalidad. De manera que venimos estableciendo cómo los pacientes por encima de los 65 años podrían tener idealmente un índice de masa corporal entre 25 y 27,5, 28 más o menos, favoreciendo o disminuyendo las complicaciones. Y esto va de la mano posiblemente no solamente de una masa muscular más vigorosa, más robusta, de una masa magra muscular, sino también posiblemente de algo de reserva del tejido adiposo. De manera que la composición corporal ahí es muy importante, pero el índice de masa corporal, pues no, pues dado que simplemente es una evaluación burda, gruesa, de cómo está esa relación, pero no sabemos realmente si es a expensas de la masa corporal magra o a expensas de la grasa o a expensas de la grasa visceral, que ya sabemos que es deletérea desde todo punto de vista de pronóstico por riesgo de enfermedades metabólicas. Entonces, el primer hecho pues contundente es que el índice de masa corporal no representa pues el mayor interés, le ha dado paso entonces posiblemente a la evaluación con bioimpedancia como un elemento clínico imprescindible en muchas consultas para establecer de una manera fehaciente cómo está distribuida la composición corporal. Si es masa muscular magra, si es masa esquelética, si es grasa esquelética o si es grasa visceral. Diferencia bien importante.
También se ha establecido en años recientes que el índice, la masa corporal magra medida con respecto o con relación en kilogramos con relación a la extensión corporal no tiene tanta precisión como lo podría tener en relación con el índice de masa corporal, como se ha venido determinando en algunas recomendaciones recientes, sobre todo del Instituto de Nutrición de Estados Unidos. Y con límites, con grasa, bueno, y también el otro nivel importante de recomendación es poder evaluar también la grasa corporal total, que ya sabemos que nos va a determinar si el paciente puede estar caquéctico o desnutrido, y también si el paciente puede estar en sobrepeso o en obesidad sarcopénica, para lo cual pues ya se han venido tejiendo en distintas latitudes distintos, digamos, recomendaciones de medición y de criterios o estándares de medición. Entonces, muy importante también determinar, pues como les decía, no solamente la masa muscular esquelética, sino también la grasa total, la grasa visceral y la grasa esquelética y la cantidad total de grasa. Entonces, para determinar si el paciente está desnutrido o está sarcopénico o está caquéctico o el paciente está en sobrepeso o el paciente está obeso o tiene una obesidad sarcopénica. De manera que hay una cantidad de elementos clínicos ahí imprescindibles en la clínica actual de cara pues a establecer las condiciones del paciente. Ahora, la otra realidad que hemos venido dilucidando es que no solamente es la masa corporal per se la más importante, sino que realmente interesa más las condiciones de fuerza muscular, velocidad de la marcha, resistencia muscular y en general desempeño físico, que lo podemos hacer con el SPPB. Estas evaluaciones dan más, digamos, tienen más alcance y más predicción clínica que la misma masa muscular per se, aun cuando sabemos que en los distintos criterios, inclusive en los últimos que han salido, se recomienda evaluar inicialmente fuerza, evaluar inicialmente velocidad de la marcha, y si una de las dos está alterada, entraríamos a medir de todas maneras la masa muscular esquelética como una manera de determinar el diagnóstico de sarcopenia y de asumir entonces medidas y pues hacer intervenciones clínicas para estos pacientes de cara a prevenir la declinación funcional, la discapacidad, la mortalidad temprana y digamos, desenlaces adversos en pacientes que van a ser sometidos a intervenciones agresivas. Entonces, a ver, yo creo que aquí, ahora, definitivamente la bioimpedancia, pues, como les decía, instrumento que todos sabemos, ustedes más que yo, porque ustedes son más expertos que yo en bioimpedancia seguramente. Yo trabajo con una experta en bioimpedancia, yo soy más clínico realmente, pero la bioimpedancia es instrumento de fácil adquisición, de fácil utilización, de disponibilidad, digamos, creciente en este momento, fuertemente creciente, diría yo, que nos puede dar todos estos determinantes clínicos que les mencionaba anteriormente para poder tomar, digamos, decisiones más asertivas con los pacientes de cara pues, a un tratamiento de sarcopenia, de caquexia, o simplemente determinar si el paciente es frágil como un factor de riesgo importantísimo de declinación funcional y discapacidad, que es lo que estamos, digamos, uno de los objetivos centrales o nucleares de la geriatría hoy día, es precisamente contraer el periodo de morbilidad de los pacientes, pero sobre todo contraer el periodo antes de morir de discapacidad. El objetivo número uno de la geriatría hoy es disminuir el rango de discapacidad antes de morir. O sea, lo ideal sería morirnos súbitamente a una edad postrera, pero sin habernos discapacitado. Y para eso tenemos que diagnosticar la sarcopenia, la caquexia temprana, porque la caquexia tardía es muy difícil de tratar, todavía pues no tenemos en eso pues muchos alcances científicos, pero de intervención pues quiero decir, y entonces eso es básicamente
como lo que yo quería, pues como resumidas cuentas, ya digamos en las preguntas podría ampliar algún concepto, pero realmente es como eso básicamente lo que nosotros estamos haciendo, utilizando todo el recurso humano pre y posgrado y también el recurso ya formado de subespecialistas, los estamos metiendo en investigaciones con nosotros en esta área de sarcopenia, caquexia, perdón, fragilidad, muy rico el acervo de conocimiento unificado de toda esta cantidad de disciplinas alrededor de un interés común. Ya podríamos entonces, si ustedes lo tienen en consideración, pasar a la sesión de preguntas o si el doctor Pérez León nos quiere complementar algo o hacer alguna Gracias. pregunta. Sí, doctor Felipe, me parece muy interesante algunos indicadores que nos muestra aquí, por ejemplo, para la evaluación de fragilidad o en este caso de sarcopenia, quiero decir. Veo que Sí, hay una recomendación más reciente de la INS de Estados Unidos que recomienda medir índice de masa muscular esquelética sobre IMC. Es el sí, indicador, ¿cierto? sí, exactamente, sobre IMC, sí. Este indicador tiene, estos son los puntos de Esos corte, son los puntos de corte que recomienda, sí, punto el setenta y Instituto ocho para Nacional de varones. Salud. Punto 78 para hombres y punto 61 para mujeres, exactamente. Interesante. Nosotros hemos estado realizando algunas mediciones con bioimpedancia en nuestro equipo de eBody dentro del artefacto que usamos de bioimpedancia y hemos anexado recientemente este indicador, un indicador que tiene que ver con el índice de masa muscular apendicular. Lo que me parece interesante aquí es que usan este índice sobreponiéndolo al IMC, es decir, con respecto a este indicador que también nos mencionaba que puede ser también un factor protector en un momento dado o un factor de riesgo si es que es menor a 25, según decía usted. Sí, exactamente. Nosotros por encima de 25, o sea, ancianos por encima de 65 años y aviso que tienen más mortalidad que los que tienen por encima de 27,5 de índice de masa corporal. O sea que para los ancianos es mejor estar un poquito gorditos que estar muy flacos. Los Ya. ancianos muy enjutos tienen mayor mortalidad, es lo que se ha demostrado en muchos estudios recientes. Dato bien interesante porque entonces, obviamente en los menores de 60 a 65 siempre pedimos que estén entre 20 y 25 de índice de masa corporal, ¿no? En un estimado de que están desnutridos cuando están por debajo de 17,5, de 18,5 de índice de masa corporal. Entonces, es muy interesante ese concepto nuevo porque nos pone en una perspectiva de mejorar, pero ¿de mejorar qué? No mejorar expensas de la grasa visceral, sino de aumentar ese índice de masa corporal a 27,5, ojalá a expensas un poco más de masa muscular magra. O sea, eso pues obviamente con calorías, con proteínas de alto valor biológico y con ejercicio mixto, aeróbico y de fortalecimiento, evidentemente, como está establecido para los pacientes de edad en el tratamiento de la sarcopenia, ¿no? Entiendo. Una pregunta, doctor, para evaluar masa grasa visceral, ¿lo hacen con algún antropómetro, solo con medida de máxima circunferencia o la medición que han hecho con impedancia también han logrado tener algo Bueno, de masa? máxima circunferencia. Y vamos a empezar un estudio precisamente ahorita, muy interesante, porque habitualmente medimos la máxima circunferencia, para nosotros es 90 y 80, 90 hombres, 80 mujeres, pero íbamos a empezar un estudio que podríamos eventualmente hacer multicéntrico con ustedes si están interesados. Yo estaba tratando de establecer con la doctora Clara cómo podríamos medir la masa muscular abdominal, o sea, los rectos abdominales, medir esa masa muscular y compararla con la cintura total y medir también con el bioimpedanciómetro la grasa visceral. ¿Por qué? Porque muchos ancianos tienen un índice de cintura muy grande o una cintura muy grande, pero es también por relajamiento de Del plexo abdominal. toda la musculatura y no tanto por cantidad de grasa visceral. No sé si me haga entender. Sí, Entonces, el claro. interés nuestro es tratar de establecer realmente ahí qué es lo que hay. Si en muchos pacientes que tienen una cintura muy grande, por encima de 90 o de 80 en mujeres, si en esos pacientes lo que está predominando es atrofia de los músculos rectos
o lo que está predominando es simplemente relajamiento de toda la pared abdominal, o si lo que hay realmente es mucha grasa visceral. Es el estudio que podríamos, inclusive si ustedes se interesan, podríamos hacerlo conjuntamente. Apenas estamos haciendo unos estimativos de cómo medir. Estábamos mirando precisamente cuando empezó la pandemia, cómo medir el músculo recto abdominal para poder también establecer esa pauta. Y también entonces medir toda la grasa corporal total, la grasa visceral y obviamente el índice de masa muscular esquelético. Y hacer pues unos comparativos. Ese es Creo que hay como el muchos interés temas. nuestro. Hay muchos temas por aquí que pudiéramos tocar. Evidentemente, en Aminogran estamos con la disponibilidad y con la mente abierta para trabajar en este tipo de investigaciones, que realmente la intención de tener este tipo de webinars en buena medida es rescatar este poder de investigación que tienen ustedes, colaboradores, alrededor de One Academic y evidentemente poder lograr alguna colaboración, que es lo que nos interesa muchísimo. No sé, Cedric, si tenemos por ahí algunas preguntas del público para poder darle salida. Sí, tenemos varias preguntas esta noche. Una yo creo que es para el doctor Marulanda. ¿Cuáles son las diferencias entre Marulanda. fragilidad, sarcopenia y caquexia? Sí, esa pregunta es muy buena. Es muy buena. Bueno, lo primero es que, digamos, fragilidad se define de distintas maneras. Digamos que fragilidad hace relación a la disminución tiene varias implicaciones. Es un paciente que disminuye su reserva, su capacidad de adaptación, su capacidad homeostática, pero que al mismo tiempo suele tener disminución de la resistencia muscular y de la fuerza muscular. Obviamente hay unas miradas distintas. Digamos, la mirada de Linda Fried se centra más en la parte puramente biológica, más con pérdida de peso, lo que es el índice de masa corporal y velocidad de la marcha y fuerza de agarre. En cambio, hay otros conceptos sobre fragilidad, que es el acúmulo de pérdidas, digamos, o el acúmulo que es desde el punto de vista de Rockwood, que es más biopsicosocial, que tiene que ver más con disminución de la reserva funcional de órganos, sistemas, enfermedades, o sea, comorbilidad y multimorbilidad, y también conjuga elementos psicológicos, mentales y sociales, que es la evaluación multidimensional de Rockwood. Entonces, esos dos, con cualquiera de los dos podría uno hacer el diagnóstico de fragilidad. Pero digamos que en general, cuando hablamos de fragilidad con los criterios de Linda Fried, esos tienen más relación con el concepto de sarcopenia, que sarcopenia hace relación a disminución de fuerza, resistencia y masa muscular. Sarcopenia es disminución de fuerza, resistencia y masa muscular. Y fragilidad implica otros elementos como es debilidad, disminución del ejercicio, pérdida de peso en los últimos tiempos, obviamente disminución también de masa, de resistencia y de fuerza muscular. O sea, están muy imbricados los conceptos, sobre todo con el criterios de Linda Fried, muy imbricados los conceptos de sarcopenia y fragilidad. Ya caquexia hace relación a el paciente que tiene reactantes inflamatorios de manera muy significativa. Entonces, el paciente caquéctico tiene obviamente interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de interferón alfa también, etcétera, están aumentados y eso hace que el paciente pierda de manera más acelerada ya no solo músculo, sino grasa también. Entonces, un elemento sustancial, digamos, en la caquexia es que además de masa muscular hay una pérdida de grasa. Y estos pacientes suelen perder peso de manera más acelerada y es más difícil de recuperar porque hay unos reactantes inflamatorios muy marcados, mucho más que en la sarcopenia, porque en algunas investigaciones en sarcopenia también se invoca que puede haber algo de reactantes inflamatorios, pero en la sarcopenia es mucho más marcado y hay una pérdida de grasa que no está implícita en la sarcopenia. En la sarcopenia, al contrario, muchas veces el músculo no solamente disminuye de tamaño, sino que imbrica mucha grasa, o sea, reemplaza fibra muscular tipo 2 por grasa. Entonces, en un músculo sarcopénico, si uno hace un corte y un estudio imagenológico o anatomopatológico, va a encontrar mucha grasa imbricada entre la fibra muscular.
En cambio, en el caquéctico se pierde grasa en todo el organismo. Esa es como la diferencia que les pueda decir yo más significativa. Ya. Y la Bueno, caquexia se muchísimas, asocia más a enfermedades. Estamos hablando de pacientes con cáncer, pacientes con falla cardíaca terminal, pacientes con enfermedad renal avanzada, etcétera. Son los que hacen caquexia por excelencia. gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, yo creo que para José, de Ana Gama. Buenos días. Me gustaría saber cómo hacen la prescripción de ejercicios, qué instrumentos usan, quién la prescribe y cada cuándo hacen el control de las pruebas de ejecución y de la composición corporal. Sí, gracias por la pregunta. Como decía el doctor, en realidad esta parte de la fragilidad es muy importante cuando vamos a prescribir ejercicio. El hecho de prescribir ejercicio en esta población especial, nosotros primero necesitamos medir, sí, en buena medida su funcionalidad. Es decir, independientemente del nivel de masa muscular que tenga una persona o el nivel de grasa, vemos la funcionalidad. Por aquí el doctor nos hablaba de algunas pruebas que hacen con dinamometría, la marcha, el pararse de una silla, que son pruebas que habitualmente se hacen, incluso que van acompañadas con los estudios, por ejemplo, en densitometría. En buena medida, buscamos primero conocer cuál es su capacidad ventilatoria, que esa parte es importante. En virtud de su capacidad vital, hacemos una prescripción que tiene que ver con mejorar esta aptitud cardiorrespiratoria. En segunda instancia, evaluamos si la fuerza a partir de dinamometría, que a veces hay dinamómetros muy fáciles de usar que solo son prensiles, pero también hay dinamometría para piernas o dinamometría para brazos, de manera que no se puedan lastimar los pacientes, si es que son pacientes que pueden realizar estas pruebas. Y alguno de ellos solamente con la marcha podemos evaluar el nivel de actividad que se puede hacer. La prescripción en el adulto mayor que hacemos, aquellos que prescribimos ejercicio, lo hacemos a partir de un algoritmo donde vamos definiendo, como vieron hace un momento en la biología de la vejez, cuáles son los signos o síntomas que se van encontrando presentes, cuál es el nivel de, digamos, de respuesta de órganos y sentidos, y en ese mismo sentido vamos encontrando una prescripción para la fuerza, el cardiovascular, el trabajo de flexibilidad y lo que yo llamo el trabajo funcional, que es un poco de la vida diaria, es decir, que un paciente tenga la capacidad no solamente de tener fortaleza física, sino de poderse vestir, de poderse asear, de poder alimentarse, porque esa es la parte más importante en un adulto mayor cuando hablamos adultos que ya van alrededor de los 70, 75 años. Gracias. Tenemos todavía otra pregunta de Flores Jasmine. ¿Qué se podría hacer para evaluar la obesidad sarcopénica? Adelante, Para- doctor. Obesidad los- sarcopénica. Sí, ¿Qué se podría hacer para evaluar la obesidad sarcopénica? perfecto, perfecto, sí. La obesidad sarcopénica, muy bien. Bueno, el procedimiento, digamos, ideal es establecer primero el diagnóstico de sarcopenia, que se puede hacer pues con el bioimpedanciómetro, con el DEXA, ¿cierto? Con el DEXA se puede medir. Entonces, uno establece primero si el paciente está sarcopénico y después establece precisamente la grasa corporal total. Cuando está en hombres por encima de 30% de la grasa y en mujeres por encima del 40%, ¿sí? O sea, si uno estima que la grasa corporal total pasa de esos porcentajes y además el paciente está sarcopénico, podría uno hablar de obesidad sarcopénica. Este es un diagnóstico, digamos, en evolución muy reciente, ¿no? Muy reciente, porque realmente no llevamos mucho tiempo hablando de obesidad sarcopénica, y que deviene de esos pacientes ancianos obesos que con frecuencia se nos empezaron a caer, que empiezan a hacer lo que se llama caída recurrente o son caedores recurrentes que difícilmente se paran de una silla, que hay que ayudarles a parar de una silla, que los veíamos pues con mucha grasa, pero que no sabíamos realmente de músculo cómo estaban. Pues esos pacientes pues, cumplen criterios muchas veces para sarcopenia en cuanto a obviamente, sarcopenia estamos hablando de los mismos criterios, velocidad de la marcha, fuerza de agarre y la medición de la grasa corporal en la cual vamos a encontrar un aumento significativo. Como les digo, por encima de esos
porcentajes 30% para hombres y 40% para mujeres. Cedric, yo quisiera comentar algo. Sí, Carlos. Sí. No, en el sentido de que a mí siempre me ha inquietado porque se habla de sobrepeso y obesidad y realmente el problema, pues eso es por una tradición y porque la forma de medir antes, pues lo más fácil era medir el peso, ¿cierto? Y el índice Quetelet, por ejemplo, pues eso lleva muchos años lleva más de un siglo, si mal no estoy. Pero realmente para mí, se debería hablar es de hiperadiposidad, ¿cierto? Porque realmente es un término más correcto, pero es un término que casi no se usa. Todavía se habla de sobrepeso, es que el sobrepeso en sí no dice nada, ¿cierto? Claro, hay alta correlación entre sobrepeso e hiperadiposidad, pero no es tan absoluta. Entonces yo pienso que ahora con la bioimpedancia, que nos da una forma fácil de medir la grasa, pues se puede empezar a hablar más de hiperadiposidad que de sobrepeso, por ejemplo, u obesidad. Y en ese sentido también, pues en la literatura no encuentra uno como unas cosas universalmente aceptados, unos porcentajes universalmente aceptados como sí lo es el índice de masa corporal, aunque este índice pues está muy cuestionado porque nosotros hemos encontrado precisamente con bioimpedancia de que las personas jóvenes que tienen un índice de masa corporal normal o dentro del rango de normalidad, pues tienen un porcentaje porcentaje de grasa muy alto y estamos hablando de muchachos jóvenes, pues de estudiantes que han sido el grupo con el que más hemos trabajado. Y lo contrario también, personas muy vigorosas con mucha masa muscular que podrían quedar en rango de sobrepeso y realmente lo que tienen es una excelente cantidad de masa magra. Claro. Sí, por eso la bioimpedancia propicia da la opción de medir la composición corporal discriminada y fuera de eso discriminarla también de la grasa visceral, que es la que nos hace daño. Sí. Señores, hemos pasado el tiempo, pero vamos a hacer dos últimas preguntas antes de cerrar. La primera será, ¿cuáles son los indicadores que arroja la bioimpedancia que sirven para trabajar con los adultos mayores y por qué? No se entendió la pregunta completa. ¿Cuáles son los qué? Indicadores que arroja la bioimpedancia que sirven para trabajar con los adultos mayores y por qué. Bueno, no, los indicadores son precisamente, bueno, digamos, muy importante determinar la masa muscular esquelética. Ese es un elemento imprescindible hoy día de cara a establecer el diagnóstico de sarcopenia, para confirmar o coadyuvar en el diagnóstico de sarcopenia y de fragilidad. Índice de masa muscular esquelética. También es muy importante medir la grasa visceral y medir la cantidad de grasa, la cantidad total de grasa. Eso es muy importante. Más que medir el índice de masa corporal como veníamos anotando. También la bioimpedancia hoy día está cobrando mucho interés clínico. Nosotros estamos interesados en hacer estudios también en pacientes renales, porque se ha visto que se puede medir la cantidad de agua y en pacientes dializados, hoy día se está recomendando a nivel internacional, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho esa recomendación, que en pacientes en diálisis, para medir la cantidad de agua sobrante, lo ideal es hacer la bioimpedancia. O sea, la bioimpedancia como una manera de mirar qué tanta exceso de agua tienen estos pacientes, porque la clínica se ha visto que no tiene mucha especificidad en ese sentido. Entonces, digamos que la aproximación clínica de la bioimpedancia está... Sí, Disculpe, doctor. sí. Yo creo que básicamente como en esos aspectos es donde más tenemos pues interés actual clínico de la bioimpedancia. Entonces Bueno, nos gracias. sirve de cara a Una establecer última, sarcopenia. Sí, adelante. sí, una última pregunta para usted, que es el invitado especial de la parte de Yelanka desde Alemania. Doctor Marandula ha realizado algunos estudios sobre osteosarcopenia. Si es así, ¿podría contarnos su experiencia y resultados?
Bueno, sobre osteosarcopenia, sí hay unos estudios, pero no míos, del grupo que trabaja con nosotros en el programa de geriatría, sí hay unos estudios de osteosarcopenia con el grupo australiano. Ellos han trabajado con el grupo australiano, el doctor Gustavo, olvido en este momento el apellido. Ellos han trabajado y tienen unas publicaciones muy interesantes realmente, pero no es mucho. Yo diría que más lo remitiría al grupo australiano de investigación del doctor Gustavo, hombre, bueno, ellos tienen unas investigaciones sobre osteosarcopenia muy interesantes, donde dan cuenta pues de esa asociación hoy día tan importante, en la cual también ellos han demostrado que en el hueso sarcopénico también hay imbricada grasa, ¿sí? Es una de las demostraciones que ellos tienen en esos estudios, que no solamente se asocian pues la pérdida de masa muscular, sino con masa ósea esquelética también, sino que el hueso también en la osteosarcopenia, pues, bueno, aumenta además el riesgo de caídas, no solamente, obviamente el paciente que tiene osteoporosis tiene riesgo de caídas, pero además, si es sarcopénico, pues le aumenta doblemente el riesgo de caerse y de fracturarse. Y fuera de eso, el hueso está imbricado, pues aumenta la cantidad de grasa dentro de la estructura ósea en estos pacientes, aspecto que es también bien importante. Perdón, quisiera comentar, Cedric, que años anteriores, en algún grupo de investigación que he participado y una investigación de posgrado que tuve oportunidad de hacer, encontramos nosotros una relación que por cada 350 gramos de cambios en la masa magra en mujeres en climaterio o en perimenopausia más bien, había cambios en 1 gramo en el contenido mineral óseo. Este dato pudiera resultar relevante, aunque puede ser un hallazgo nada más de un grupo de personas que nosotros investigamos, pero ese cambio resulta importante porque nos habla de lo que dice el doctor. Es decir, a mayor masa magra, puede ver que hay una mayor protección sobre no solo el contenido mineral óseo, sino sobre la consolidación, la densidad mineral ósea. Y evidentemente eso puede representar en buena medida la resistencia y la fuerza que una persona puede ir generando para hacer sus actividades en la vida diaria. Doctor Felipe, ¿será Gustavo Duque? Gustavo Duque, exactamente. El doctor Gustavo Duque tiene unas investigaciones muy interesantes en osteosarcopenia, precisamente. Es unas publicaciones internacionales muy importantes del doctor Gustavo, que fue egresado nuestro aquí. Él estuvo, yo creo que, no sé si estará en este momento en Canadá o él estuvo en Canadá y en Australia. Creo que las últimas investigaciones son desde Australia, pero muy interesantes, que los invito para que las revisen. Gustavo Duque en osteosarcopenia. Sí. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, particularmente al doctor para su presencia, que fue muy interesante. Gracias al doctor José de León, a Gildardo, al doctor Carlos. Gracias también a Fabián, que está atrás apoyándonos. Fue un tema muy interesante. La semana próxima vamos a tener la presencia del fundador de la máquina, Alain Le Tourneur, que hablará de los marcadores, los más importantes de la máquina. Así que voy a dejar la palabra a José. Nos vemos la semana próxima. Gracias, Muchas doctor. gracias, nos despedimos. Doctor Felipe, ¿me podría dejar de compartir pantalla? No quiero irme antes sin agradecer a Gracia Pablos, que nos facilitó esta infografía que ustedes vieron al principio. Quisiera nada más darle el agradecimiento a Gracia Pablos. ¿Me permite compartir, doctor? Creo que está usted compartiendo pantalla. A ver si puede dejar de compartir. Sí, ya. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Listo. Muy Bien, amable. decía yo, esta presentación que tuvimos en un principio, se la debemos en buena medida a, ya estoy compartiendo aquí mi pantalla, ¿cierto, Cedric? Sí. Ya. Es esta hermosa mujer llamada Gracia Pablos, la responsable de la infografía que nosotros transmitimos en nuestra información inicial. Gracia Pablos es licenciada en periodismo de la Universidad de Santiago Compostela, es especializada en periodismo electrónico multimedia y trabaja desde hace 10 años
como colaboradora de infografía en las publicaciones del portal electrónico que se llama El Mundo. Agradecemos a Gracia Pablos ese esfuerzo que ha hecho ella por esta infografía que resulta muy importante para todos aquellos que hacemos educación en línea. Y bueno, no me resta más que agradecer a todos los presentes. Gracias al doctor Felipe por su presencia, Cedric por moderar esta mesa y mi estimado Carlos, como siempre, nuestro decano presente. Gildardo, un abrazo a la distancia. Sabemos que estás ahí apoyándonos siempre, también detrás de todo este trabajo, Fabián, como bien decía Cedric. Les mando un gran abrazo a todos y estamos presentes en la próxima transmisión.